te dicen que emprender es libertad, que ser tu propio jefe, trabajar desde donde quieras y construir algo propio suena genial, es chévere, lo máximo, pero nadie te dice o nadie te habla de cuando no tienes dinero ni para almorzar, de cuando pasas años sin un sueldo, comiendo, como me dijo alguna vez un emprendedor con el cual tuve una conversación en Marketing Papaya, el podcast, y me dijo, tú sabes que algunos meses tenemos clientes y otros comemos arroz con atún, ¿no? Y además tampoco sabes si al final del día ese esfuerzo va a valer la pena. Y cuando digo valer la pena me refiero exactamente a si vas a lograr que tu negocio, tu proyecto prospere, ¿verdad? Que saques ese botecito, ese barco a flote. Nadie te habla además de la soledad ni de las miradas de este está loco, ¿no? Bueno, pues esta es la historia real de BlaBlaCar, una empresa valorada en más de 1.000 millones de euros que nació en una época donde la gente ni siquiera confiaba en compartir su viaje o en viajar en el auto con un extraño. Una idea que parecía absurda, ridícula, imposible, pero que sin embargo terminó revolucionando la movilidad en Europa. Pero para llegar ahí, ojo, hubo dudas, hubo caos y mucha pasta. Y con pasta no me refiero a dinero, sino a fideos, espagueti, como quieras llamarlo. Y si quieres que te lo explique un poco más, pues dentro mío. Emprender no es como nos lo muestran en Instagram, ¿no? No es un cohete que despega, ¿no? Emprender más bien es una escalera larga, una escalera desigual en la que un día puedes subir un peldaño y al día siguiente retrocedes 2. Frederick Masela lo vivió en carne propia. Hoy todos quieren saber cómo es que Frederick creó BlaBlaCar, pero nadie se pregunta cómo fue vivir años sin un ingreso, sin un sueldo, sin saber si estaba perdiendo el tiempo. Ni siquiera su propia familia lo apoyaba del todo. Lo llamaban el loco del auto compartido. De por sí ya se sentía bastante solo porque emprender es eso, es un viaje solitario que se hace con dudas, con obstáculos, pero también con mucho humor, porque, ojo emprendedor, emprendedora, si en este viaje no aprendes a reírte, cualquier crítica puede tumbarte. De hecho, en una entrevista, un periodista, al ver lo precario de su proyecto, con cierta ironía le preguntó, ¿y cómo piensas sobrevivir? Frederick, por supuesto, con una sonrisa en el rostro, le respondió, ¿sabes mi nombre? Masela, es italiano. Y si voy a tener que comer durante 10 años pasta, pues lo voy a hacer, pero al final del todo lo voy a lograr. De hecho, ese era su plan financiero. Masela no tenía inversionistas detrás, no tenía un plan maestro. Y entonces, ¿qué es lo que tenía? Una idea en la que nadie creía, en la que nadie, por cierto, confiaba, pero sobre todo las ganas de empujarla, de llevarla a cabo, aunque todo el mundo le dijera que no. Muchos quieren emprender, pero vaya que pocos están dispuestos a pasar por esto. Si te pones a pensar, a veces el problema no es la idea en sí, es cómo la explicas, cómo la muestras, ¿no? Y eso fue exactamente lo que le pasó a BlaBlaCar. Frederick Masela tenía una solución lógica. ¿Por qué viajar solo cuando puedes compartir tu asiento con alguien que va al mismo destino que tú? Ganas compañía, compartes gastos y de paso ayudas al planeta. Pero cuando fue a contarle esta idea al mundo, nadie lo entendió. Ni los usuarios, ni los inversores, ni su propia familia. Porque a simple vista parecía un negocio poco atractivo, difícil de escalar y no prometía grandes márgenes. A ver, porque ¿quién va a pagar por subirse al carro de un extraño? ¿Dónde está el dinero allí? ¿Dónde está la ganancia en eso, no? Y si nadie se atreve o quiere un viaje compartido, en realidad era un modelo que escapaba de lo tradicional, ¿no? Demasiado nuevo, demasiado raro para la época. No, raro para la época, no, raro siempre. Demasiado nuevo para la época, demasiado raro, y sabemos que los humanos pues tenemos cierto rechazo a lo nuevo, a lo raro, ¿verdad? Hasta que hicieron algo que lo cambió todo. Dejaron de hablar de ahorrar dinero y empezaron a hablar de compartir experiencias. Entonces, si te das cuenta, lo único que cambiaron fue su mensaje, porque ya no te decían o no te vendían un viaje, te vendían una historia, un encuentro, una conversación entre desconocidos que quizá podrían llegarse a convertir en amigos. Y algo ahí hizo el clic.
Entonces aquí el mensaje es claro, una gran idea puede morir si no sabes cómo contarla, cómo transmitirla. El valor, recuerda, ojo, no siempre está en el producto, sino en cómo haces que la gente lo entienda, lo imagine, lo desee. Y en eso Steve Jobs era un maestro. Entonces, cuando una idea es buena pero no se entiende, simplemente muere. Y cuando por fin se entiende, la siguiente pregunta es ¿y cómo se gana dinero con eso? Porque claro, BlaBlaCar, recordemos, no tenía autos, ni conductores contratados, no tenía flotas, ni almacenes, ni gastos pesados. ¿Qué es lo que tenía entonces Annie? Bueno, una plataforma para conectar personas. Pero al inicio, ojo con esto, no cobraban ni un centavo, ni un sol, ni un dólar, ni un euro, nada. Y uno se pregunta, ¿y por qué harían algo así? Porque sabían que si querían escalar, primero tenían que ganarse algo más difícil que la plata, más difícil que el dinero. ¿Qué será? La confianza, tu confianza, la confianza del usuario. Entonces era 2006 y compartir el auto con un extraño pues no era una cosa común, ¿no? Y mucho menos tener que pagar por ello. Así que apostaron por lo que hoy se conoce como crecimiento primero y monetización después. Entonces primero lo que hicieron fue construir comunidad. Y cuando esa comunidad ya estuvo sólida, recién ahí y solo ahí empezaron a cobrar por cada reserva. Simple, directo y efectivo. Si lo pensamos mejor, un modelo muy parecido al de Airbnb, ¿verdad? Es como un Airbnb sobre ruedas, sin activos físicos, sin logística, totalmente escalable. Escalable, ¿no? Totalmente escalable. Ahora, el siguiente desafío era cómo llevamos esta idea, este proyecto a otros países sin que se desmoronara. ¿Cómo llevamos este proyecto a otros países sin que se nos desmorone todo? Porque claro, traducir una A es fácil, pero traducir una cultura, entenderla, adaptarnos, eso ya no suena tan fácil. Porque imagínense ustedes que en Alemania la idea de compartir un auto sonaba insegura. En Rusia las leyes eran un completo dolor de cabeza y en Italia el problema era que nadie llegaba puntual. Pero BlaBlaCar entendió que si querían escalar de verdad, no bastaba con cambiar el idioma, tenían que adaptar su mensaje, tenían que generar confianza, tenían que cambiar la forma de operar. Y al final eso funcionó, porque en el 2015 ya habían superado los 20 millones de usuarios en más de 19 países. Todo eso, recordemos, partiendo de una idea que nadie entendía al comienzo. Pero en una buena historia nunca faltan los baches, los tropiezos, y justo cuando la idea ya empezaba a agarrar ritmo, ¡pum!, llega el 2008. Y con él la famosa crisis financiera. La situación se puso difícil, bastante difícil en realidad, la gente estaba perdiendo su trabajo, los inversionistas desaparecían del mapa y claro, ¿quién en ese momento ante esa situación iba a meterle plata a una plataforma para compartir su viaje con un extraño? Pero aquí viene algo curioso porque la idea que ellos tenían, el proyecto, la solución seguía siendo la misma. Pero lo que cambió fue el momento, el contexto. Porque si antes a las personas no les interesaba subirse al carro de un desconocido, compartir su viaje con un desconocido, en plena crisis ya por lo menos se lo pensaban. Porque no era cuestión de simpatía o ecología o salvar al planeta, no. Esto era necesidad pura porque el pasaje en tren, en carro, salía carísimo. Y entonces si podías compartir los gastos con alguien, ¿por qué no? Mejor que mejor. Y allí es como en este rompecabezas, como una piecita clave, encaja BlaBlaCar. Si te das cuenta, no porque ellos cambiaran el producto o su solución, no, sino simplemente porque el contexto los hizo más relevantes, ¿no? Y es aquí donde entra o cobra vida esta frase que seguramente has escuchado 1000 veces, y te la quiero contar de la siguiente manera, ¿no? La palabra crisis en chino se escribe con 2 caracteres y el primer carácter significa peligro y el segundo carácter oportunidad, lo que sugiere que siempre hay una oportunidad en toda crisis. Porque como te dije, si nos damos cuenta, BlaBlaCar no cambió su idea, no cambió su propuesta inicial o la solución que ofrecían. Todo seguía siendo lo mismo, lo que cambiaron fue la forma de mirar la situación. Ellos aprovecharon la crisis, se apalancaron de la crisis y créeme que eso lo cambió todo. Así que ya lo sabes, no siempre necesitas tener una nueva idea brillante, una nueva idea fabulosa, no, a veces
Lo que simplemente necesitas es mirarla con otros ojos. Pero ¿sabes qué es lo más loco de todo esto? Que esta historia no va solamente de BlaBlaCar, de esta startup, ni de autos, ni de tecnología. Va de lo que casi nadie te dice cuando emprendes, que muchas veces no vas a tener certeza, que incluso con una buena idea no basta, porque por momentos te vas a sentir completamente solo. Pero si logras sostenerte, si logras resistir aunque sea un ratito más, un poco más, a veces en el último peldaño, y solo a veces, todo encaja. Porque emprender no es para todos, señores, valgan verdades, pero entender cómo funciona un negocio real, eso sí es para todos. Eso es más, debería ser obligatorio. Y si alguna vez pensaste o incluso actualmente te está pasando que sientes que estás perdiendo el tiempo, que mientras otros avanzan, tú solamente das vueltas y no ves resultados, sientes que la estás remando solo, bueno, esta historia es para ti. Porque más allá del viaje compartido, más allá de BlaBlaCar, porque más allá del viaje compartido, de BlaBlaCar y de las startups, lo que hay acá, o lo que yo veo acá, es visión, estrategia, pero sobre todo mucho coraje para llevarla a cabo. Y eso, valgan verdades, es lo que se necesita a día de hoy. Entonces, si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que esté emprendiendo o batallando con su propio proyecto. Y ya lo sabes, dale click a la campanita, suscríbete al canal, porque acá no romantizamos nada. Te contamos lo que de verdad pasa cuando quieres cambiar las reglas y además de todo, aún así, sobrevivir en el intento. Hasta una próxima. Chao, chao.